A menudo medimos la presencia de Dios por la intensidad de nuestras emociones. Pensamos que si no sentimos mariposas en el espíritu, si no hay una paz desbordante o si los problemas siguen golpeando a nuestra puerta, entonces Él se ha tomado un descanso o, peor aún, se ha olvidado de nosotros. Pero hoy quiero invitarte a desmantelar esa mentira. El sentimiento es un termómetro humano, no un indicador divino. Dios no es una emoción. Dios es una constante. Imagínate en medio de una noche cerrada en el océano. No puedes ver el faro, no sientes el calor del sol y el rugido de las olas apaga cualquier susurro. Sin embargo, el capitán no deja de navegar porque no siente la tierra firme. Confía en sus instrumentos, en el mapa y en la posición de las estrellas. Tu vida espiritual funciona igual. Hay temporadas de noche oscura del alma, donde los sentidos se apagan para que la fe pueda encenderse. El silencio de Dios no es su ausencia, es su nivel más profundo de confianza en ti. Él sabe que ya no eres un niño que necesita un dulce cada 5 minutos para saber que su padre lo ama. Sabe que ahora puedes sostenerte en su palabra. El primer gran indicativo de que Dios está obrando, aunque todo parezca estático, es la incomodidad estratégica. ¿Alguna vez te has sentido de pronto fuera de lugar en un sitio donde antes eras feliz? Quizás es tu grupo de amigos, tu puesto de trabajo o incluso la ciudad donde vives. De repente, las conversaciones te parecen vacías, los proyectos no te entusiasman y sientes un peso en el pecho, una voz interna que dice, ya no perteneces aquí. No te confundas, esto no es ingratitud ni amargura, es una insatisfacción santa. Dios está permitiendo que tu nido se vuelva espinoso, como el águila que quita el plumón suave del nido para que sus crías se vean obligadas a saltar y volar. Dios permite que te sientas incómodo en lo conocido, para que tengas el valor de buscar lo desconocido que Él tiene para ti. Si te sintieras cómodo siempre, morirías en el mismo nivel de gloria en el que empezaste. Esa incomodidad es la mano de Dios empujándote hacia tu próxima temporada. Es el preámbulo de una expansión. La segunda señal, que a menudo confundimos con una tragedia, es el cierre violento de puertas. A nadie le gusta que le cierren la puerta en la cara. Duele, hiere el ego y nos hace cuestionar nuestro valor. Pero piensa en esto. Una puerta cerrada es una de las mayores formas de misericordia divina. A veces, nos aferramos a oportunidades que parecen brillantes, pero que por dentro están podridas. Dios, en su omnisciencia, ve el final del camino mientras nosotros solo vemos la entrada. Si esa relación se terminó a pesar de tus oraciones, si ese negocio no se dio a pesar de tu esfuerzo, no es que Dios te esté castigando, es que te está redireccionando. Él prefiere que llores hoy por una decepción, a que llores mañana por un desastre que pudo haberse evitado. Una puerta cerrada es la señal de que ese camino no era lo suficientemente grande para el propósito que Dios tiene para ti. Él no te quita algo para dejarte con las manos vacías. Lo hace para que tus manos estén libres para recibir lo que viene. La tercera señal es el aumento de la resistencia. Si sientes que la vida se ha vuelto cuesta arriba, que los obstáculos se han multiplicado y que parece que el viento sopla siempre en contra, alégrate. Los aviones despegan contra el viento, no a favor de él. La resistencia es la prueba de que estás avanzando. El enemigo no ataca un terreno baldío, ataca la tierra que promete una cosecha abundante. Si estás experimentando ataques en tu mente, en tus finanzas o en tu paz justo cuando estás intentando hacer lo correcto, es porque el cielo ha detectado que te estás acercando a una ruptura. Dios permite la resistencia para fortalecer tus músculos espirituales. Él no quiere darte una bendición que tus hombros no puedan cargar. Así que, usa esa oposición como combustible. Si hay guerra a tu alrededor, es porque hay un tesoro dentro de ti que vale la pena defender. No estás bajo ataque porque seas débil, estás bajo ataque porque eres una amenaza para el estancamiento. Estas tres señales, la incomodidad, el cierre de puertas y la resistencia, son los cimientos sobre los que Dios construye lo nuevo.
Son procesos dolorosos, sí, pero son necesarios para podar lo que ya no da fruto. Pero hay algo más profundo que sucede cuando estas señales externas se manifiestan. Algo que ocurre en el silencio más absoluto de tu interior. Es allí donde empezamos a notar que nuestras reacciones están cambiando, que nuestra perspectiva se está elevando por encima de la tormenta. Porque la verdadera obra de Dios no empieza en lo que tienes, sino en quién te conviertes mientras esperas. Y es en esa transformación silenciosa del carácter donde encontramos la cuarta señal. Una que redefine por completo la manera en la que enfrentas tus desiertos y que nos lleva a entender que el caos no es el fin, sino el taller de Dios. Ese taller de Dios no es un lugar de comodidad, sino de formación. Habíamos hablado de cómo el entorno se vuelve hostil o extraño, pero la cuarta señal de que Dios está obrando en tu vida es quizás la más silenciosa y a la vez la más transformadora. El cambio en tu lenguaje y en tus reacciones. Detente un momento a observar cómo hablas hoy comparado con cómo lo hacías hace un año. Si antes, ante una crisis, tu primera respuesta era la queja, el pánico o el deseo de controlar cada detalle, y hoy, a pesar de que el problema sigue ahí, te encuentras diciendo: no entiendo por qué sucede esto, pero confío en que Dios tiene el control. Esa es una señal inequívoca de su obra. Dios está trabajando en tu carácter, no solo en tus circunstancias. Él sabe que si te da la bendición antes de que tengas la madurez para administrarla, la bendición se convertirá en tu perdición. Por eso, el silencio que sientes es en realidad el tiempo que Él está usando para fortalecer tus raíces. Una planta que crece demasiado rápido sin raíces profundas se cae con el primer viento. Dios te está haciendo profundo. Está cambiando tu ¿por qué a mí? Por un ¿para qué, Señor? Ese cambio de narrativa interna es la prueba de que el Espíritu Santo está reconfigurando tu ADN espiritual. Ya no te conformas con respuestas rápidas. Ahora buscas una paz que sobrepasa todo entendimiento. La quinta señal es la poda de relaciones. A veces, oramos pidiendo a Dios que nos bendiga y nos proteja, y de repente, personas que considerábamos pilares en nuestra vida se alejan, nos traicionan o simplemente la conexión se desvanece sin explicación aparente. Duele, y mucho. Pero escucha esto. Dios a veces limpia tu mesa porque quiere sentar a personas nuevas que tengan el alimento que tu próxima temporada requiere. Hay personas que fueron enviadas para una estación, pero no para el destino final. Si intentas cargar con gente de tu pasado hacia tu futuro, el peso te hundirá. Dios está filtrando tu círculo íntimo para que solo queden aquellos que pueden sostener tus manos cuando la batalla se intensifique. No persigas a quien decidió irse. Su salida es la respuesta de Dios a tu oración por protección. Acepta el vacío momentáneo, porque ese espacio está siendo reservado para mentores, amigos reales y compañeros de propósito que aún no conoces, pero que Dios ya tiene asignados para el siguiente kilómetro de tu camino. Llegamos a la sexta señal, el sentido de urgencia y preparación. ¿Has sentido últimamente una necesidad extraña de estudiar algo nuevo, de cuidar mejor tu salud, de organizar tus finanzas o de buscar a Dios con más disciplina, aunque no veas una razón inmediata para hacerlo? Es como si una alarma interna se hubiera encendido. Esa es la voz de Dios preparándote para una oportunidad que aún no puedes ver en el horizonte. Dios nunca desperdicia un entrenamiento. Si Él te está impulsando a prepararte, es porque la puerta que viene es tan grande que requerirá de ti una versión mucho más capacitada de la que eres hoy. Muchos pierden la bendición no porque Dios no la envíe, sino porque cuando la puerta se abre, no están listos para cruzarla. Si sientes ese fuego interno por mejorar, por santificarte, por aprender, no lo ignores. Es el capitán del barco dándote instrucciones antes de entrar en aguas profundas. La preparación privada es el preludio de la promoción pública. La séptima señal es el orden en medio del caos. A menudo, antes de que Dios haga algo nuevo, permite que lo viejo se desmorone. Parece que todo en tu vida está colapsando al mismo tiempo. El trabajo, la familia, las emociones, pero si miras de cerca, notarás que no es una destrucción, es un desmantelamiento.
Dios está quitando las estructuras falsas en las que confiabas para que su gloria sea el único fundamento. Es como remodelar una casa. Antes de que las paredes nuevas luzcan hermosas, hay polvo, escombros y ruido por todas partes. Si tu vida se siente como una zona de construcción, es porque el arquitecto maestro está presente. No te asustes por el desorden. El desorden es la prueba de que el trabajo ha comenzado. Dios no construye sobre ruinas inestables. Él limpia el terreno por completo para levantar algo eterno. Estas señales nos muestran que Dios no es un espectador pasivo en nuestra historia. Él es el autor que escribe incluso en los márgenes de nuestros errores y de nuestras esperas. Pero hay un punto de inflexión, un momento donde la preparación interna y la presión externa chocan para dar paso a la manifestación de su gloria. Ese punto de inflexión nos lleva a la octava señal, que tiene que ver con una paz que desafía toda lógica humana. Es una paz que no depende de que la tormenta se detenga, sino de quién está en la barca contigo. Y es precisamente esa calma sobrenatural la que nos prepara para ver cómo las piezas del rompecabezas, que antes no tenían sentido, comienzan finalmente a encajar. Esa paz de la que hablábamos no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una certeza. La octava señal de que Dios está obrando en tu vida es la aparición de coincidencias divinas. El mundo las llama suerte, el destino o azar, pero tú y yo sabemos que son diosidencias. De repente conoces a la persona exacta en el momento preciso. Escuchas una canción o un mensaje que responde a la pregunta que hiciste en privado esa misma mañana. Se abre una pequeña grieta de oportunidad donde antes solo había una pared de concreto. Estas señales son como migajas de pan que el Padre deja en tu camino para decirte: sigue adelante, vas por la ruta correcta. No son eventos masivos que cambian tu vida de la noche a la mañana, sino pequeños guiños del cielo. Dios está alineando las estrellas de tu propósito. Está moviendo el corazón de personas que ni siquiera te conocen para que te favorezcan. Si empiezas a notar que las piezas del rompecabezas, esas que antes te causaban frustración porque no encajaban, comienzan a deslizarse suavemente a su lugar, no lo ignores. Es la coreografía de la providencia divina moviéndose tras bambalinas. Dios no solo está en los grandes milagros, está en los detalles minuciosos de tu agenda diaria. La novena señal es una compasión renovada por el dolor ajeno. A menudo, cuando estamos en medio de nuestra propia prueba, tendemos a volvernos egoístas, enfocados únicamente en nuestra supervivencia. Pero cuando Dios está obrando profundamente en ti, sucede algo milagroso. Tu dolor se convierte en un puente, no en un muro. Empiezas a sentir una carga profunda por otros que están pasando por lo que tú ya superaste o por lo que estás viviendo ahora. Dios está usando tu proceso para ungirte como un sanador de heridas. Si sientes el impulso de consolar, de dar, de servir o de orar por alguien más mientras tú mismo estás necesitado, esa es la señal definitiva de que el carácter de Cristo se está formando en ti. Dios no permite el sufrimiento para destruirte, sino para darte un mensaje que el mundo necesita escuchar. Tu prueba de hoy es tu testimonio de mañana. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, y empiezas a preguntar, ¿a quién puedo ayudar con lo que he aprendido?, has pasado la prueba de la madurez espiritual. Dios está ensanchando tu corazón para que puedas sostener no solo tu bendición, sino también la de aquellos que Él pondrá bajo tu influencia. Finalmente, la décima señal es la quietud del espíritu antes de la manifestación. Hay un momento justo antes del amanecer, donde la oscuridad parece más densa y el frío más intenso, pero también es el momento de mayor silencio en la naturaleza. Si te encuentras en un punto donde ya no tienes ganas de pelear con tus propias fuerzas, donde has dejado de intentar manipular los resultados y simplemente has descansado en la soberanía de Dios, estás a las puertas de tu respuesta. Esta quietud no es pasividad, es confianza absoluta. Es el «hágase tu voluntad» que Jesús pronunció en el Getsemaní. Cuando llegas al final de ti mismo, es donde Dios realmente comienza. Esta señal es la más poderosa porque indica que tu ego ya no está en el trono de tu vida. Has entregado el control.
Y es precisamente cuando soltamos el control cuando Dios puede tomar el volante y llevarnos a destinos que ni siquiera nos atrevimos a soñar. La señal es que, aunque no sientas nada extraordinario, sabes en lo más profundo de tu ser que todo va a estar bien. No porque las circunstancias hayan cambiado aún, sino porque tú has cambiado frente a ellas. Dios ha estado trabajando en ti durante todo este tiempo. Cada lágrima derramada en secreto ha sido recogida en su redoma. Cada oración que pensaste que se perdió en el techo fue escuchada en el trono de la gracia. El proceso de los 10 minutos, de las 3 páginas, de las estaciones de tu vida, tiene un cierre perfecto. No te desesperes en la última milla. El hecho de que estés buscando estas señales es, en sí mismo, una señal de que tu espíritu está sintonizado con el suyo. Mantén tus ojos abiertos, pero sobre todo, mantén tu corazón dispuesto. Lo que Dios ha comenzado en ti, Él es fiel para completarlo. No importa cuán largo haya sido el desierto, la tierra prometida no se ha movido. Sigue allí, esperando a que el proceso de tu carácter esté a la altura de la promesa de tu destino. Confía en el arquitecto, confía en el proceso y, sobre todo, confía en el silencio. Porque es en el silencio donde se gestan los milagros más grandes. Tu historia no termina en la espera. Tu historia termina en la victoria que ya ha sido escrita en los cielos.